Y todos debieran estar viendo la clase 48 y la clase 48 es una clase que continúa un poco de lo que estamos haciendo antes, pero agrega dentro de la conversación, porque hemos hecho solo polinomios, que son polinomios, casi que solamente los coeficientes tienen fracciones, pero no hemos visto fracciones algebraicas. Entonces, hablemos un poquito de la fracción algebraica. Entonces, antes de escribir o antes de comentar, me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué es lo que es una fracción algebraica. ¿Qué es una fracción algebraica? Antes de ver qué hago con una fracción algebraica, es importante saber si todos entendemos lo mismo con una fracción algebraica. ¿Qué es una fracción algebraica? ¿Alguien se atreve? Mientras Puede escribo mi ser nombre. eh, puede ser una fracción que tenga dos expresiones, o sea, una expresión algebraica en el numerador y otra en el denominador, ¿Me puedes dar un ejemplo? como 2x más 3 partido en 4x cuadrado más 1. Perfecto. ¿Esto es una fracción algebraica? Sí, es una fracción algebraica. Es, como dices tú, es porque tiene término algebraico en el numerador y en denominador. Incluso si solo tuvieran denominador, igual sigue siendo fracción algebraica. Aquí arriba lo que tenemos un polinomio de grado 1, abajo lo que tenemos un polinomio de grado 2. Cuando tenemos ambas escritas de esta forma, tenemos una fracción algebraica. Ahora, en términos de la fracción algebraica, nosotros hasta ahora las sabemos derivar y las podemos derivar porque en alguno de los momentos previos a la clase vimos que al derivar esto prácticamente lo hace por separado. Entonces, deriva numerador, mantiene, deriva denominador. Entonces, nunca en realidad deriva la fracción completa, sino que lo hace por partes separando la fracción como un polinomio arriba y un polinomio abajo. En términos de un gráfico, cuando nosotros trabajamos con un gráfico, con un dibujo, con un esbozo, todas las fracciones algebraicas tienen algo que se llaman restricciones. Todas las fracciones tienen algo que se llaman restricciones. Y las restricciones tienen que ver con cuáles son los aspectos matemáticos con los que nosotros no podemos cruzarnos. Y en términos súper concretos, cuando uno habla de una fracción cualquiera a partir de un b, para poder definirla como una fracción que pertenezca al conjunto de los números reales, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que ese b tiene que ser distinto de cero. Entonces, cuando tengo una fracción algebraica, como por ejemplo la que dijo el Fede, 2x más 3 partido en 2, bueno, ya no era un 2, partido en 4, x cuadrado, 4x cuadrado más 1, esta fracción algebraica se puede graficar, sí, pero puede existir, no siempre existe, pero puede existir algún término que haga que esta expresión se invalide. ¿Cuándo se va a invalidar una expresión? Cuando el denominador se haga cero. Entonces, antes de graficar una función o una fracción algebraica, una función que venga de una fracción algebraica, lo primero que tengo que preguntarme, independiente de lo que me estén preguntando, si me están diciendo que la grafique, que saque mínimos o máximos, que vea intervalos de crecimiento o decrecimiento, es ver, bueno, ¿pasa esto en algún minuto? ¿Tenemos algún X que haga que esto se convierta en cero? Entonces, pensando en esto mismo, si yo resuelvo esta ecuación, aquí llego que 4x cuadrado igual a menos 1, que x cuadrado me va a dar menos un cuarto y que ya no empieza a sonar raro porque ningún número al cuadrado me va a dar un término negativo. Entonces, en este caso no tendríamos problemas con la restricción, pero en términos de fracción algebraica siempre nuestra pregunta debiera ser, bueno, ¿qué pasa con el denominador? ¿Qué pasa si encontramos términos que hagan que mi denominador se invalide, como por ejemplo para verlo más directo, de inmediato con la función 1 partido por x? Aquí, ¿para qué valor de x se define? Bueno, al tiro con el 0. Cuando x vale 0, aquí se me genera la fracción 1 partido en 0, que está determinada por tener denominador 0. Bueno, en todos esos casos en que tenemos casos de restricciones, donde hay números que no pueden ingresar a la función, pasan dos cosas. Primero, pasa que se restringe el dominio. Restricción del dominio.
Es decir, no todos los números pueden entrar a la función. Y por otro punto se genera algo que se llaman asíntotas. Oh, asíntotas. Cuando se generan las asíntotas en un gráfico, significa que nuestro dibujo hace saltos. Es decir, que puede que yo tenga un dibujo que viene desde aquí y después se nos va al infinito, y después viene del infinito y después continúa. Y en este punto, exactamente cuando el x vale 0, no hay función. Es decir, la función viene desde aquí y salta hacia acá. Y ese salto, ustedes me imagino que lo han visto, yo lo he puesto en varias evaluaciones ya, los gráficos pueden tener saltos en muchas partes en la función. Por ejemplo, aquí está el salto en el 0, pero aquí, por ejemplo, se puede generar un salto, por ejemplo, en el número 3. ¿Cuándo se puede generar un salto en el número 3? Cuando en el denominador de una fracción, da lo mismo lo que hay arriba, pero en el denominador, por ejemplo, tengo un x menos 3. Si tengo un x menos 3 en el denominador, me hace un salto en el 3. ¿Por qué? Porque cuando ingreso el 3 se indetermina. Y cuando se indetermina, se genera una restricción y esa restricción es una asíntota. Me voy a ir a... ¿a dónde? Me voy a ir a... Voy a bajar el lápiz ahí. Me voy a ir a Desmos. Sí. Y en Desmos, por ejemplo, voy a graficar... ya, primero voy a borrar esto. Y ahora sí. Voy a graficar... por ejemplo, esa que había dicho antes, 1 partido en x. Y 1 partido en x justamente tiene este salto que se genera en el x0. Si fuera 1 partido en x menos 3, el salto se genera en el 3. Si fuera, por ejemplo, x menos 4, el salto se genera en el 4. Es porque el salto se genera en el x donde se me indetermina mi función. Si yo coloco más 1, por supuesto el salto ahora se me cambia y se me va hacia el menos 1, porque cuando yo ingreso el menos 1 más 1 es 0. Como me queda 0 y se me indetermina la fracción, me queda una asíntota. Si coloco cualquier otro número, por ejemplo 6, entonces se mueve al lugar correspondiente. Ahora, ¿cuándo no es tan fácil verla? Cuando en el numerador y en el denominador tengo expresión algebraica. Por ejemplo, si aquí tuviera x partido por, ya empiezo a tener cambios en la función. O si tuviera 3x más 1, empiezo a tener otros cambios en la función. Y si se dan cuenta, por ejemplo, si pongo 3x más 1 para volver a ese mismo que teníamos antes, voy a checar aquí, sigue existiendo una indeterminación en el 6. O sea, sigue existiendo esta asíntota aquí en el 6. Y ahora también existe otra asíntota que se está moviendo. Y si tuviera, de aquí podemos jugar mucho rato, y si tuviera, ahí, un x cuadrado por ahí, me pasa otra cosa con la función, y es que recuerden que con un x cuadrado, la voy a acercar, con un x cuadrado, tengo una expresión que nunca va a ser negativa, entonces tendríamos que empezar a pensar cuando empieza a haber una indeterminación. La voy a colocar así para que se vea mejor. Por ejemplo, aquí tengo otra que también se me va a infinito. Bueno, y podemos estar jugando con funciones mucho rato. Voy a volver a ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una fracción algebraica? Tengo que tener cuidado con el dominio y tengo que tener ojo porque hay asíntotas. ¿Ya? Eso primero. Nosotros en este minuto estamos trabajando con encontrar máximos y mínimos. Entonces, cuando queremos encontrar máximos y mínimos y más encima estamos trabajando con una fracción algebraica, el procedimiento es igual, pero tengo que tener la precaución de entender que estoy trabajando con una restricción en el dominio y que estoy trabajando con asíntotas a la hora de graficar. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la primera. Y lo voy a copiar. Los ejercicios dicen C, D y E porque el A y el B son ejercicios que hicimos la clase pasada. Estoy sacándolos del texto del Oxford, por si acaso. Ya, entonces vamos a tomar esta función de ahí. Y vamos a resolver. Entonces, lo que nos pedían calcular en este caso era máximo y mínimo. Y la instrucción decía, puedes ocupar la primera o la segunda derivada. El criterio de la primera o de la segunda derivada.
En ambos casos, tanto en el criterio de la primera como en el criterio de la segunda, había que empezar de la misma forma. Así que voy a partir y después vemos cuál nos conviene más hacer. Entonces, el primer paso para ambos criterios era determinar cuánto era I'. Ese es el primer paso para ambos. Entonces, para calcular I', esto significa que lo que tengo que hacer es derivar todo esto. Y como les dije antes también, derivar una fracción algebraica es ocupar la regla del cociente. Y la regla del cociente la voy a escribir, ustedes se pueden saltar este paso y el que viene, porque solamente es para explicar cuál la regla del cociente, que es la derivada del numerador por el denominador menos numerador sin derivar por el denominador derivado, y todo eso está partido por denominador al cuadrado. Y ahora sí voy a derivar. Entonces la derivada de 2 es 0, así que se nos va toda esta parte. Se me parto con un signo negativo, parto con el 2. Después viene la derivada de este polinomio. Es solo un polinomio, esto no es cadena porque son puras restas. Entonces derivo. Y la derivada de 3 es 0, de menos 2x es menos 2, de menos x cuadrado es menos 2x. Todo está partido por 3 menos 2x menos x cuadrado, y todo está al cuadrado. Voy a multiplicar, me queda menos 2 por menos 2 que son 4, menos 2 por menos 2 que son 4, y todo está partido por 3 menos 2x menos x cuadrado, y todo esto está al cuadrado. Entonces, volviendo a la instrucción, dice solamente resolver mediante primera y segunda derivada, máximo o mínimo. Entonces, me voy a la cuestión otra vez y llegué a esta parte. Tengo el lápiz. Tengo esta función nuevamente en ambos criterios. Cuando ya saco la primera derivada, el segundo paso es igualarla a 0. Entonces la igualo a 0 y me queda 0 igual a 4 más 4x, todo partido por 3 menos 2x menos x cuadrado, y todo al cuadrado. Voy a parar aquí para que pensemos. Chiquillos, ¿alguno de ustedes, al ver esta ecuación, tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna idea? ¿Cómo resolver? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? Podríamos solamente tomar en cuenta el numerador, porque si el numerador es 0, entonces la fracción es 0. Ya, entonces sí podemos y sí lo vamos a hacer, pero aquí la única precaución que yo les sugiero siempre tener, y aquí un ojo, esto no lo escriban porque esto es mental, ojo, vamos a hacer lo que dijo el Fede, vamos a multiplicar, nos quedaría solamente la ecuación con el numerador, pero nunca debemos olvidar que al ser una fracción algebraica, esta podría tener una restricción. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente en nuestra mente, sobre todo a la hora de escribir la respuesta final. ¿Ok? Entonces ya, nos vamos, tenemos esa precaución en la cabeza, voy a rayar aquí, y nos vamos a resolver 0 igual a 4 más 4x, que nos quedó facilita esto es menos 4 igual a 4x, así que x nos quedó como menos 1, y ese punto sería nuestro único punto crítico. Entonces, a partir de nuestro punto crítico tenemos dos caminos. O hacemos el camino de la primera derivada o hacemos el camino de la segunda derivada. En este caso, como solamente nos piden máximo y mínimo, voy a ocupar el camino de la segunda derivada porque es más corto. Pero recuerden que el camino de la segunda derivada significa derivar de nuevo. Ya, voy a copiar la hoja. Así aprovechamos de... eso era justo lo que no quería borrar. No, esto era lo que no quería borrar. Entonces hacemos el camino de la segunda derivada. Si a alguno de ustedes no les gusta, después puede hacer el camino de la primera. Entonces estoy copiando la primera derivada. A veces hacemos el camino de la segunda derivada porque nos gusta derivar nomás. Como por el rico placer de derivar. Segunda derivada. Cuando quiero sacar la segunda derivada, regla el cociente, voy a escribir el camino, ustedes pueden saltarse este paso. Segunda derivada sería derivada del numerador por el de abajo
menos el de arriba por, vamos a borrar, total, el punto crítico no se nos va a olvidar, era menos 1. Oh. La derivada del de abajo partido todo por el de abajo al cuadrado. O sea, hay gente que se asusta cuando ven cosas como con exponentes tan grandes, pero no se asusten. Y la segunda derivada derivando sería, la derivada de 4 es 0, la derivada de 4x es 4. Sería 4 por 3 menos 2x menos x cuadrado al cuadrado menos el primero, que es 4 más 4x, y después la derivada del segundo, que ahora sí tenemos una cadena. Voy a anotarlo aquí, cadena. ¿Por qué tenemos una cadena? Porque es un polinomio que más encima está con un exponente. Entonces, por cadena, primero baja el exponente, mantengo, y después multiplico por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es menos 2, porque ese es 0, este sería menos 2, y menos 2x. Y todo está partido. Perfecto. Por 3 menos 2x menos x cuadrado partido en 4. Entonces alguno podría preguntar, ¿y qué pasó con el cuadrado? Bueno, el cuadrado, recuerden que cuando baja el exponente, después se resta 1. Entonces me quedó 2 menos 1, 1. Entonces este está elevado a 1, por eso no puse nada. Y después la derivada de lo de adentro. Y esto que está aquí es igual, un poquito ordenando las cosas, sería igual a 4, 3 menos 2x menos x cuadrado al cuadrado. No voy a resolverlo, no es necesario. Y acá, en este caso, me queda 2, que es ese 2 que está ahí, y el 4 más 4x. Si alguno de ustedes quiere factorizar estas expresiones, está súper bienvenido. Podríamos factorizar aquí por 2, podríamos factorizar aquí por 4, podríamos juntar esos dos. En realidad no es tan necesario en este minuto porque lo único que dice el criterio de la segunda derivada es que tenemos que reemplazar. Entonces, en la segunda derivada reemplazamos por menos 1. ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasaba en el criterio de la segunda derivada? ¿Qué es lo que nos interesaba al reemplazar por los puntos críticos en la segunda derivada? El signo. Bien, el signo. Cuando yo tengo la segunda derivada y la evalúo en un punto crítico que puse como C, lo que nos puede dar como resultado es un número que es mayor que 0, o nos puede dar un número que es menor que 0, o nos puede dar un número que es 0. Si nos da mayor que 0, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Que el punto crítico era negativo. Claro, este es negativo. Espérame, ¿qué significa que el punto crítico? Ok, si la segunda derivada me da mayor que 0, el punto crítico, o sea, el resultado es positivo, ¿cierto? Pero ¿qué significaba eso con el punto crítico? ¿Era un mínimo? Era un mínimo, bien. Por lo tanto, acá era un máximo. ¿Y qué pasaba cuando era 0? No podía ser, ¿no? Inconcluso. Bien, aquí cuando pasa esto, lo único que podemos hacer, algunos de ustedes podrían pensar, voy a llorar porque hice toda esta segunda derivada y el camino no me entrega una resolución. Este no es decisivo. Ya. Esperemos que no dé 0, porque si da 0 significa que derivamos por segunda vez solo por la diversión y no por resolver el ejercicio. Cuando nosotros hagamos el reemplazo, mira, ahora solo de verlo me arrepentí de haber hecho la segunda derivada porque nos va a quedar un poquito largo. Entonces esto queda 4. Vamos a sacar esta cuestión. Ah. Ah. Bueno, cuando pueda mover esta barra, ¿sí? ¿Por qué reemplazamos por menos 1? Menos 1 era el punto crítico que nos dio cuando hicimos la parte anterior. Nos dio como punto crítico solo el menos 1. Y cuando sacamos el criterio de la segunda derivada tenemos que reemplazar por los puntos críticos. Entonces, en este caso había que reemplazar solo una vez. Ya, entonces me queda 4 por 3. Cuando multiplico por menos 1 voy a ir colocando solo el resultado. Ya, 3 más 2, menos 1. Al cuadrado menos 2 y 4 menos 4. Como me queda 4 menos 4, toda esta parte que está aquí se me hace 0, ¿cierto? Y como este se hace 0, toda esta parte que está acá se hace 0, así que dejo de calcular.
Y todo esto está partido por 3 menos 2 por menos 1, que es más 2, más 1, perdón, menos 1, que es como lo que estaba arriba, y a la cuarta. Esto va a ser igual a 3 más 2, que son 5, 5 menos 1, que son 4, 4 por 4, 16, entonces me queda 4 por 16, y abajo me queda 3 más 5, o sea, 3 más 2, que son 5, menos 1, que son 4, me queda 4 a la cuarta, que es como 16 por 16. Lo escribí así para poder simplificar más rápido, y si simplifico aquí me queda un cuarto. En realidad, como les había dicho antes, el resultado daba lo mismo. Podía no haber hecho esto y ver que esto era un cuadrado y a la cuarta, así que es todo esto obvio que daba positivo. Pero ustedes saben, por la diversión. Y cuando es positivo, ay, puse justo la barra aquí. Ahí. Cuando es positivo, significa que estamos frente a un mínimo. Entonces hicimos todo esto para identificar que nuestro punto es un mínimo. Pero aquí viene la tercera pregunta, y es que ahora que identifiqué que esto tiene un mínimo, vamos a borrar. Ah, bueno, y un punto muy importante, no derivamos en vano. Y entonces lo que nos queda por responder es, ok, si ya sabemos que es un mínimo, y sabemos que el mínimo está en el punto x menos 1, nos falta encontrar la coordenada y. Para encontrar la coordenada y, tomo la función original, la reemplazo en menos 1, me queda 2, partido en 3, otra vez lo mismo, 3 más 2 menos 1, que es 2 partido en 4, que es un medio, o sea, 0,5. O sea que sabemos que tiene un mínimo en menos 1 con 0,5. Voy a ver el dibujo. Aquí. Y cuando voy a ver el dibujo, ya la había dibujado antes, que es esta. Aquí tengo el mínimo, que es menos 1 con el 0,5. Entonces, si ustedes se fijan bien en este dibujo, tenemos asíntotas. Y esa era la parte importante que les había dicho antes, que era que no podemos olvidar, porque si no nos fijamos bien que existen asíntotas y la pregunta hubiera sido grafique, entonces si uno dice, tiene un mínimo, entonces ¿qué es lo que dice la mente sencilla? Dice, si tiene un mínimo en menos 1 con menos 0,5, entonces el dibujo tiene una guatita aquí. ¿Cómo se ve alrededor? Bueno, como no tiene más máximos ni más mínimos, no puede haber una vuelta aquí, porque si hubiera una vuelta aquí, así, habría un máximo. Pero no hay más que ese mínimo. Entonces la mente maquiavélica lo que hubiera dicho es, ¿dónde está el lápiz aquí? Hubiera dicho, el dibujo es así. Pero eso estaba malo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente habíamos dicho en una hojita anterior que este dibujo tiene restricciones. Entonces, si la pregunta es grafícalo, ok, sabemos que tiene un mínimo en este punto, o sea que de alguna forma el dibujo es así, pero algo pasa en el entorno que hace que el dibujo sea distinto a este que vimos acá. ¿Por qué? Porque tiene asíntotas. ¿Y cómo sé yo cómo encontrar esas asíntotas? Si la pregunta fuera grafícalo, lo que tendría que hacer es... Ay, ¿para qué copié la hoja? Ya no importa, la voy a borrar. El denominador a 0, ¿no? Eso, pongo el denominador a 0, perfecto. Y si pongo el denominador a 0, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Factoriza. Por amor a la matemática, primero haría esto, solo para verlo más lindo. Y si lo factorizo, ¿cuánto me queda al factorizar? ¿Puedo hacer esto? X más 3, X menos 1. 3 por 1, 3, 3 por 2, sí, listo. Y entonces significa que tengo mis dos soluciones, x menos 3, x1. Estos dos puntos que están aquí no son puntos críticos, no son puntos... Estas son mis restricciones. Y cuando tengo mis restricciones, acuérdense lo que dije antes, las restricciones me generan mis asíntotas. Vuelvo al dibujo y aquí, ¿qué veo? Aquí, justo en este punto que está acá, que si le hago zoom, a ver aquí. Pero no entiendo por qué igualamos a 0 el denominador. Igualamos a 0 el denominador porque... Espérame. Ay, chutera este.
Ya, ahora sí. Igualamos a 0 el denominador porque recuerda que esta fracción se indetermina. Esa se indetermina. Nuestra fracción era 2 partido en algo. Lo que no puede pasar es que me quede 2 partido en 0. Entonces, primero tengo que buscar para qué valores de x estas sumas y restas se me transforman en 0. Entonces, tomé el denominador, lo igual a 0, llegué a menos 3 y 1. Cuando yo tengo 3 menos 2x menos x cuadrado y reemplazo cuando x vale menos 3, me queda 3 menos 2 por menos 3 menos 3 al cuadrado. Esto es 3 más 6 menos y menos 3 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado son 9. Me queda 9 menos 9 y me queda 0. Cuando yo reemplazo con 1 pasa exactamente lo mismo. Me queda 3 menos 2 que son 1 y 1 menos 1 que son 0. O sea, esta ecuación lo que hace es encontrar justamente para que x al reemplazar me queda 2 partido en 0, que es lo que no puede pasar. Por eso esas son mis restricciones. Y las restricciones las veo, como que me enredo con tanto botón, aquí. Las restricciones las veo justo aquí, en el dibujo. Si se dan cuenta, justo aquí en el x menos 3 y justo aquí en el x1 es donde está la asíntota. Entonces ahí tengo una asíntota, aquí tengo la otra asíntota, en el 1, y tengo mi mínimo que estaba en el menos 1 con el 0,5 acá. Entonces en este caso, si a mí me hubieran pedido dibujar esta función, tengo algunas certezas. Primero, tengo asíntota en el menos 3, o sea, hubiéramos hecho esa línea. Tengo asíntota en el 1, o sea, hubiéramos hecho esta línea. Y definitivamente aquí va esto. Y aquí tengo el mínimo que encontramos que estaba en el menos 1 con el 0,5. Ahora, ¿qué hago con el sector que está acá y qué hago con el sector que está acá? Eso, chiquillos, lo vamos a ir puliendo con el tiempo. Lo que sí pueden ustedes estar por seguro es que aquí no había ni un máximo ni un mínimo. Así que no hay ninguna onda, ninguna vuelta. ¿Cuáles serían las cosas que nosotros podemos pensar cuando hay una asíntota? O que el dibujo de aquí se fue para arriba o que el dibujo de aquí venía de arriba y se fue para abajo. Ahora, ese se fue para arriba y se fue para abajo puede ser desde acá, puede ser desde acá, puede ser desde acá. Pero en todos los escenarios o era un dibujo de una asíntota de esa forma o era un dibujo de una asíntota de esta forma. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a tener que empezar a reemplazar. Pero llegaremos a eso. Chiquillos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, ¿Siempre hay asíntotas en la fracción algebraica? siempre van a haber asíntotas siempre que en el denominador algún valor de x lo indefina. Por ejemplo, si yo tuviera, déjenme correr esta barrita negra para el lado. De ahí. Si yo tuviera una fracción algebraica que no se indefine en el denominador, por ejemplo, 1 partido en x cuadrado. 1 partido en x tiene. 1 partido en x cuadrado. Ah, sí, pues se indefine en 0. 1 partido en x cuadrado. Pero siempre que hay x, entonces va Mira, a indefinirse. x cuadrado más 1 ya no tiene asíntota. ¿Por qué no tiene asíntota? Porque da lo mismo el valor que yo reemplace en el x. Igual me queda, igual me queda distinto de 0. Casi siempre, Fede, cuando tienen par, cuando tienen índice par, porque si fuera aquí a la cuarta, tampoco se indefine. O sea, tampoco, claro, me queda con asíntota. Por eso tengo que hacer la ecuación finalmente en el denominador. Porque si hago la ecuación en el denominador y no hay ningún valor de x que haga que la ecuación se haga 0, entonces no tiene asíntotas. Pero si hay alguna solución de la ecuación, entonces significa que tiene asíntotas. Y esas las tengo que resolver. Pero ahí hay que resolver la ecuación, porque polinomios hay infinitos y puede salirte cualquier cosa. Ya. Después quedaban 2 ejercicios. Vamos a hacer el de... o no lo vamos a hacer porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo que viene, que es cortito también. Lo vamos a hacer la próxima clase al empezar. Y aquí estaban las respuestas. En las preguntas que aparecían en el libro nos pedían también en cuáles sectores era creciente y decreciente. Por eso las respuestas tienen tantos números hacia abajo. Yo solamente les pedí máximo y mínimo, que es la parte I, que es la primera parte. En el caso de los puntos de inflexión,
Si ustedes se recuerdan los dibujos que vimos también en unas clases pasadas, el punto de inflexión era el punto donde cambiaba la concavidad. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una curva y aquí tengo cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, justo el punto que estaba entre medio, a este punto se le llamaba punto de inflexión. En el punto de inflexión, que dice aquí donde cambia la concavidad, es el punto que aquí en este caso se llama el punto C. En un punto de inflexión se cumple siempre que la segunda derivada evaluada en ese punto de inflexión es igual a 0. Entonces, si yo quiero encontrar el punto de inflexión, lo más cómodo es sacar la segunda derivada y después de la segunda derivada igualar a 0 para encontrar para qué valores se cumple que me quede ese valor. Ahora, si no me da 0, la segunda derivada le evalúa un punto, pero da positivo, entonces significa que es cóncava hacia arriba. Y si al evaluar en un punto en la segunda derivada me queda que el valor es negativo, entonces cóncava hacia abajo. Y eso nos va a ayudar a determinar concavidades para ver si es que los dibujos tienen esta forma o si tienen esta forma. Entonces, yo de aquí puedo inferir que para todos estos puntos que están aquí, para todos estos x, en la segunda derivada me va a dar como resultado, para que sea cóncava hacia abajo, me va a dar un resultado negativo. Y para todos estos puntos que están aquí, la segunda derivada me va a dar positiva. Y para este punto que está aquí, la segunda derivada me va a dar 0. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo. Para bajar, ahí, la goma. Por ejemplo, viene en esta función, polinomio, grado 4, 2x cuadrado menos 4x más 1. Entonces, primero los puntos críticos. Puntos críticos ya a esta altura todos sabemos, primera derivada, se calcula la primera derivada, si igual a 0. Después de que se iguala a 0 encuentro los puntos críticos. Para saber si esos puntos críticos son máximos o mínimos, para saber su naturaleza, lo que hago es, ocupo el criterio de la primera derivada, ocupo el criterio de la segunda, el de la segunda suele ser más rápido, entonces saco la segunda derivada y después reemplazo cada punto crítico, el 0, el 1 y el menos 1, en la segunda derivada. Esos resultados me van a dar números, de esos números solo me interesa el signo. Cuando el signo es negativo, entonces estoy en un máximo. Cuando el signo es positivo, como pasó en estos dos casos, estamos frente a mínimos. Y para poder encontrar la segunda coordenada, que es la coordenada y, lo que hacemos es reemplazar en la función. Entonces aquí en este caso, tomaron la función, derivaron puntos críticos, derivaron de nuevo, pusieron los puntos críticos, sacaron cuál eran máximos y cuál eran mínimos, y después encontraron las coordenadas y. Que hasta aquí nada nuevo. Después, el criterio de la primera derivada, si se recuerdan, hacíamos nuestros diagramas para saber si es que estaban crecientes o decrecientes. En este caso colocaron, recuerden que los puntos críticos eran 0, 1 y menos 1. Lo que nosotros colocamos en nuestra tabla es, ok, si estos son los puntos críticos, voy a hacerlo más grande, menos 1, 0 y 1. Colocábamos la tabla. Después, para poder encontrar si era creciente o decreciente, nos colocábamos en un número aquí entre medio. Por ejemplo, yo les decía en el 0,5, aquí pueden estar en el menos 0,5, acá, por ejemplo, pueden estar en el menos 2, y acá, por ejemplo, pueden estar en el 2. Entonces, para números mayores que 1, como por ejemplo el 2, había que reemplazar en la primera derivada, se reemplazaba el número aquí, y veíamos los signos. Para los números como por ejemplo el 2 les dio positivo, para los que están entre 0 y 1 les dio negativo, para los que están aquí les dio positivo y acá negativo, suelen ser alternos. Y el dibujo nos queda de la siguiente forma, o sea, pendiente negativa, pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente positiva. Y aquí también nos marca, pues este era el máximo, estos son mínimos. Máximos y mínimos. Ya, esto es criterio de la primera derivada. Pero después, para ver el tema de las concavidades y para ver puntos de inflexión, se saca la segunda derivada. Entonces, se saca la segunda derivada igual a 0. Cuando saco la segunda derivada igual a 0, esta es la segunda derivada, le igualaron a 0, llegaron a soluciones más menos 1 partido en raíz de 3. Se hace la misma tablita que teníamos antes. Yo encuentro que es más cómoda cuando colocamos los números, por eso se las hago con el número. Entonces tenemos dos opciones, o menos 1 en raíz de 3, o 1 en raíz de 3, también es más cómodo colocarlo con decimales. Se colocan en un número que sea mayor, en un número que está entre medio, en un número que sea menor. Cuando está entre medio de positivo y negativo, conviene siempre colocar el 0. Cuando es un número mayor,
Cuando es un número menor, conviene siempre colocar un número entero, no un número decimal, para que lo puedan hacer fácil. Si están perdidos de qué número colocar, porque no sabemos qué número es 1 partido en raíz de 3, transfórmenlo a decimal. Eso es lo más sencillo. Aquí en este caso, cuando reemplazaron por un número mayor, les dio que era positivo. Cuando reemplazaron por un número, por ejemplo, con el 0, les queda negativo. Imagínense aquí, al reemplazarlo por 0, me queda menos 8. Y después un número menor les dio negativo. Y con eso pueden encontrar si son cóncavos hacia arriba o si son cóncavos hacia abajo. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Y, chan, chan, me parece que la última parte era graficarla. Y después la habían graficado. Entonces recuerden que estaban los puntos de, en este gráfico final, está cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Y también están los puntos que ellos encontraron que eran el máximos y mínimos, que son acá. Máximos y mínimos. Y este punto que está aquí y este punto que están acá, que son los números que encontraron con los puntos de inflexión. Chan, chan. Chan, chan. Antes de seguir. Chan, chan. Ahora sí. Chiquillos. Tratemos de agarrar desde el principio. Criterios de la primera derivada, criterios de la segunda derivada. ¿Para qué sirven? ¿Para qué ocupamos? Dale, José. ¿Sí? Ya. Pero sí, nos sirven para los mínimos y para los máximos. Casos de la primera y de la segunda parten igual. A medida que vamos avanzando, nos vamos diferenciando. Para graficar una función, si no tuviéramos el graficador, ni Desmos, ni la calculadora, tendremos que tener los puntos críticos, los máximos y los mínimos. Tenemos que saber si tiene asíntotas, para saber si es que tenemos que hacer corte en el dibujo. Tenemos que saber concavidad. Para saber concavidad, lo más lógico para usar es el criterio de la segunda derivada. Pero, si se dan cuenta, en esta parte... claro, no ven nada. Pero, si se dan cuenta, en esta parte, cuando estamos trabajando con cuando la función es creciente o decreciente, ya tenemos una intuición de cómo es la concavidad, porque si es decreciente, si es creciente, si es decreciente, y si es creciente, y si es decreciente, y si es creciente, ya sabemos más o menos cómo viene la concavidad. Lo único que no nos entrega, en este caso, el crecimiento y el decrecimiento es desde qué puntos es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Y lo que nos daba en la segunda derivada era decir exactamente desde qué punto cambiaba la concavidad de arriba a la concavidad de abajo. Eso es lo que nos daba la segunda derivada. Pero la forma que tiene el dibujo, ya desde la primera derivada lo puedo sacar. Entonces con la primera derivada tengo la forma, con la segunda derivada tengo exactamente desde qué puntos tengo la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo. Entonces, si a mí, por ejemplo, tengo que esbozar una función, solamente esbozarla, es decir, sin punto específico, yo podría no hacer la concavidad. Pero si me piden específicamente la concavidad, tengo que encontrar la segunda derivada igualar a 0 y encontrar cuáles son los puntos en que cambia la concavidad. Bien, como les había dicho antes, vamos a trabajar, van a hacer ejercicios la próxima clase. No son de, a ver, vamos a verlo al tiro. No son de fracciones algebraicas, son solo polinómicas, son los ejercicios. Entonces, para estos puntos que están acá, lo que tienen que hacer es, primero, encontrar los puntos críticos y la naturaleza. Los puntos críticos, es decir, tienen que sacar primera derivada y tienen que después decir si son máximos y son mínimos. Después, intervalos decreciente o decreciente, es decir, tienen que hacer la tablita con la primera derivada. Después dice, encuentra los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, eso es segunda derivada. Y después graficar, indicando máximo, mínimo y puntos de inflexión. Es decir, es seguir un poquito la estructura del ejercicio que vimos recién. Por ejemplo, para el primero de estos ejercicios, y después para todos se hace lo mismo, lo único que cambia aquí es la complejidad
es de resolver la ecuación, porque el grado va subiendo. Entonces, si para el primer ejercicio, por ejemplo, yo saco la primera derivada, 3x cuadrado menos 1, después que tengo la primera derivada la igualo a 0, saco la primera derivada igual a 0, es decir, 0 igual a 3x cuadrado menos 1. Tengo mi ecuación resuelta, perdón, positivo, 1/3, me queda más menos la raíz de 1/3. Cuando ya tengo esto, ustedes se van a la tablita de los signos, me queda 1/3 en raíz y menos 1/3 en raíz. Hoy el menos me queda fuera. Se colocan con números antes, al medio y después. Recuerden que cuando está entre positivo y negativo lo más cómodo es colocar un 0. Y después reemplazan. Ya con esto también pueden encontrar cuáles son máximo y mínimo. Encuentran cómo es el dibujo y después sacar la segunda derivada. Y la segunda derivada hacen exactamente lo mismo. Y como les dije antes, y bueno, y creo que lo escribí aquí también, la meta es que ustedes logren trabajar estos ejercicios en la hora de clases. Los que alcancen a hacer en la hora de clase y los que no se alcancen a hacer quedan como optativos. Yo el viernes les voy a preguntar cuántos alcanzaron a hacer. El mínimo para hacer, por supuesto, es 1. Tienen que al menos lograr hacer 1 completo. Y la meta, por supuesto, es lograr hacer los 8. Me parece que si no coloqué las respuestas acá es porque las voy a subir después resueltas a mano. Sí, entonces las voy a subir después resueltas a mano. Y les voy a subir la foto al WhatsApp de los resultados del libro para que los vayan viendo desde el libro. Solamente que en el libro solamente pedían, creo que, puntos críticos. Entonces el resto de los puntos se los calculé yo. Bien. Voy a dejar de compartir con la flecha. Ya. Chiquillos, sí. No sé si lo dijo antes, pero ya sabe, o sea, las pruebas, ¿cuándo van a estar listas más o menos? Van a estar listas el viernes. Ya tengo casi todas resueltas, o sea, corregidas. Me faltan algunas que tuve que corregir express ahora último. Están buenas. Y como les decía al principio, me gustó mucho el nivel de reflexión al que llegaron. Creo que fue muy bueno y eso encamina muy bien también el trabajo de la evaluación interna que viene a continuación. Y como muchos de ustedes revisaron las exploraciones, las últimas que mandé, la de los 7, es muy importante la reflexión dentro del proceso de cálculo matemático. El cálculo, estoy segura que todos pueden lograrlo, o sea, el cálculo matemático de las exploraciones va a estar muy interesante. El problema que tenemos siempre nosotros con las exploraciones matemáticas es que se quedan en el cálculo, entonces realizan, no sé, pues modelan una ola, no sé, pero después no lo logran explicar ni expresar bien y ahí pierden todos los puntos. Entonces, siento que al menos en esta evaluación el nivel de reflexión al que llegaron fue bien bueno. Ahí después el viernes se las voy a compartir. Estoy escaneando las pruebas para mandárselas con los tickets. Puede que les mande la nota antes que todos los archivos, porque eran hartos archivos. Algunos mandaron muchas fotos. Todas muy interesantes, pero muchas fotos. Bien, chiquillos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿No? Voy a... Sí, yo es que ¿cuándo nos va a mandar como eso? Pues como links o no sé, como para unirnos como... Se las voy a mandar, mira, algunos los que alcance a hacer ahora se los mando al tiro y si no se los mando el miércoles en la mañana. Okay. Pero va a ser antes de la hora de clase. Igual se los voy a recordar por el WhatsApp. Bien, voy a parar la grabación.